Bien, pues bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de las ideas políticas que en la Fundación FAES estamos desarrollando en compañía del profesor Ángel Rivero. Y hoy vamos a tratar de un autor de la Edad Moderna, que es la serie que estamos abordando de episodios de historia del pensamiento político, y hoy vamos a hablar de John Locke. Y yo creo que convendría situar un poco el personaje en su contexto histórico. John Locke es un hombre, digamos, no sé si acierto al decirlo así, pero un hombre de gabinete, un filósofo médico con conocimientos en medicina, que yo diría, para situarlo en el contexto que puede ser más representativo de lo que vamos a tratar de él, que es su pensamiento político, porque ya digo, es un filósofo que habla de más cosas, pero como pensador político yo lo evoco, me lo imagino, acompañando a María de Orange, viajando desde Holanda a Inglaterra, en el cambio de dinastía que propició lo que se llamó la Revolución Gloriosa, y que culminó en 1688, y que dio paso de la monarquía, digamos, absoluta de los Estuardos a una nueva dinastía que implicaba también un cambio de régimen político, que tenía como característica más esencial la limitación de los poderes de la autoridad del rey y el inicio bueno, podríamos llamarlo así, del parlamentarismo moderno, si queremos decirlo así. En su pasaje, acompañando a María de Orange, princesa de Orange, llevaba dos tratados, los dos tratados del gobierno civil, y quizá podíamos empezar por ahí, porque el primero de ellos creo que es una respuesta a otro libro anterior de un pensador absolutista, de un antagonista de John Locke, ¿no? De Filmer, el patriarca de Filmer. Y el segundo será el más conocido, el segundo tratado del gobierno civil, que sería en el que se desarrollan un poco las ideas que luego quedarían materializadas en la obra de la propia Revolución Inglesa. Podemos, si te parece, empezar un poquito por ahí. ¿Qué es esta contestación a Filmer y quién es Filmer, para empezar? Bueno, yo creo que lo has señalado un poco, ¿no? Y es que Filmer, claro, es el campeón, digamos, ideológico de la posición de los Estuardo y la defensa del derecho divino de los reyes. Y frente a ese argumento, pues aparece el de John Locke en los dos tratados, ¿no? El primero monográficamente dedicado a refutar, pues línea por línea, el patriarca, ¿no? El poder natural de los reyes de Filmer, este librito. Y la segunda parte, en lugar de ser la parte negativa, refutativa, es la parte positiva, en la parte en la que se explica frente a lo que dice Filmer cómo se construye propiamente el orden político, ¿no? Eso hace que este segundo tratado, que aquí lo tenemos, ¿no?, en la edición francesa, que pone ya directamente tratado sobre el gobierno civil, pues se haya convertido en un clásico universal, ¿no? La parte propositiva, pero es verdad que no se entiende la parte propositiva sin leer la deconstructiva, que es la anterior, ¿no? Y yo creo que a través de ese conflicto se entiende muy bien, pues, en fin, cuál es el argumento de John Locke, ¿no? Y el argumento de John Locke es la defensa de la posición de un partido político, que es el partido Whig, frente a otro partido político, que es el partido Tory. El partido Tory es el partido del rey, que considera que el rey debe su poder a Dios, ¿no?, a través de las escrituras, ¿no? Y el partido Whig sostiene, por el contrario, ¿no?, y esto se lo reprochan los Tories, ¿no?, el argumento, digamos, jesuítico, ¿no? El poder político es el resultado de un contrato social, ¿verdad? Hay un estado previo de naturaleza donde el hombre vive sin sociedad política y se crea, ¿verdad?, una sociedad civil a través de un contrato. Es interesante la forma del contrato, que eso es algo a lo que podemos pasar a hablar, ¿no? Pero claro, evidentemente John Locke es, a diferencia de Hobbes en parte, ¿no? Cuando hemos visto a Hobbes en el capítulo que le dedicamos, hemos visto que tiene una vinculación muy directa con la realidad política de su tiempo, pero John Locke sí que es un militante del partido. Y curiosamente, aunque muchas veces se habla de la originalidad de Locke, la originalidad de Locke viene en la manera de escribir y de su prosa tan clara y organizada. Pero las cosas que dice son patrimonio de su partido. No únicamente las dice Locke, los dicen todos los publicistas del partido Whig. Son las mismas cosas, ¿no? Exactamente las mismas cosas. La idea de que el rey no tiene una prerrogativa absoluta, sino que el rey comparte la soberanía con el Parlamento. Esto es esencial para este partido, ¿no? Qué interesante también la idea esta de que volvemos a enfrentarnos otra vez con el mismo esquema mental
del esfuerzo por tratar de encontrar los orígenes de la obligación política. ¿Por qué unos hombres tienen que obedecer a otros? Bueno, pues se dice porque hicieron en su día, en fin, imaginamos que hicieron un contrato que puede ser explícito o tácito, pero el fundamento al final de la obligación política en la edad moderna siempre se busca que sea el propio consentimiento, que obedeciendo a los que nos gobiernan, en el fondo, de alguna manera, directa o indirecta, estemos obedeciéndonos a nosotros mismos que nos comprometimos a ello, ¿no? Pero sin embargo, este esquema de estado de naturaleza previo al contrato que funda el poder político y luego pacto que lo funda. En el caso de Hobbes hablábamos de que lo que precedía a esa fundación del gobierno era un estado, en fin, propicio a la naturaleza del hombre desatada, que era mala y que entonces ese pacto lo que hacían los individuos que lo suscribían era prácticamente rendirse incondicionalmente al poder, ¿no? Y sin embargo en Locke creo recordar que incluso en estado de naturaleza, quiero decir, que el pacto al que se obliga el súbdito no entrega todo lo que tenía el súbdito en el estado de naturaleza. Y de hecho, la propiedad. En el estado de naturaleza, Locke reconoce que existe propiedad privada. Eso es muy curioso, ¿no? Bueno, Locke utiliza el término propiedades, ¿no? Propiedades, y las propiedades es aquello que tienes por ti mismo, lo que es tuyo propio, ¿eh? No te lo ha dado nadie, te lo ha dado Dios. Esta es una cosa importante, ¿no? El argumento te lo ha dado Dios. Por ejemplo, tu cuerpo. No te lo ha dado el Estado. Y claro, esas propiedades son la vida en primer lugar, te la ha dado Dios, los bienes, los has conseguido a través de tu trabajo, y tu conciencia. Esta es una parte muy importante, ¿no? Lo que viene asociado después a lo que va a ser la libertad de conciencia, y en su dimensión pública la libertad, los de cultos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a Locke se le entiende mejor, ¿no? Digamos, porque está en conversación con el partido del rey, con Filmer, ¿no? Es importante recordar, ¿no?, que Filmer escribe este librito, ¿no? Lo escribe durante las guerras civiles, ¿no? El patriarca o el poder natural de los reyes, ¿no? Y aquí el argumento es que el poder político, es el argumento del partido Whig de Locke, es convencional, no es un poder natural. Y por eso ellos utilizan las mismas referencias, ¿no? Filmer fundamenta el poder de los reyes en las escrituras, y John Locke se va a las escrituras para decir que allí no está fundamentado el poder de los reyes, que el poder político es el resultado de una convención. Hay un silencio en las escrituras sobre la organización del poder político, aunque sí hay algo que dicen las escrituras sobre la dignidad de los humanos. Esto es una cosa importante que a él le importa subrayar, ¿no? Entonces el argumento de Locke se extiende muy bien, pues, sobre la contraste, ¿no?, entre un rey que sostiene que no ha sido elegido por los súbditos, que la ley es emanación de su voluntad y que por lo tanto no está sujeto ni al control de sus súbditos ni al cumplimiento de la ley. Él puede en todo el momento desobedecer la ley porque la ley es expresión de su voluntad. Mientras que el partido del Parlamento sostiene que la ley obliga igualmente al rey y que el resultado del poder político está fundamentado sobre una convención, un acuerdo en el que el poder político está sujeto al cumplimiento de unos deberes que son la protección de las propiedades, diríamos derechos de los súbditos, y que por lo tanto, si no hay un cumplimiento por parte del gobernante de aquello que le compromete en ese pacto, pues hay un derecho de desobediencia, y no solo eso, sino que está la parte más importante y escandalosa hasta cierto punto, hay un derecho de rebelión. Incluso ese derecho de rebelión puede tener un carácter preventivo. No hace falta que el rey se haya convertido en un tirano. Si se adivina que va a ser un tirano, ya hay un derecho de rebelión. Pero claro, todo esto nos lo cuenta en la segunda parte del segundo tratado, al final, ¿no?, del segundo tratado sobre el gobierno civil, pero está describiendo la realidad de Inglaterra, ¿no? Está justificando la desobediencia a Jacobo II y la existencia, el hecho mismo de la Revolución Gloriosa, como un ataque preventivo frente a la posible tiranía de un monarca, en este caso Jacobo II, que se ha convertido en católico, ¿no? Es importante que este es un partido puritano, no es un partido anglicano, es un partido de la disidencia religiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo es curioso porque oyéndote hablar, en todas esas interpretaciones recordaba un capítulo de un libro que ya no recuerdo el título, pero de un autor muy español, un emigrado, un exiliado en México, filósofo catalán que se llamaba Eduardo Nicol, que tiene un capítulo entero de uno de sus pocos libros dedicado a temática social, política, en el que hace una comparación, pero incluso literal, incluso de fragmentos enteros, entre Suárez
y Locke. Y es sorprendente los grados de aproximación, precisamente hablando de esto, de que el pacto social es una convención limitada, que implica que no el contratante, digamos, no se rinde incondicionalmente al poder que crea, sino que se reserva determinadas cosas. El derecho de resistencia, todo esto es muy parecido. No, de hecho yo creo que hay una conexión directa, ¿no? Y esto también dice algo sobre cómo los argumentos políticos son creados en un contexto y apropiados en un contexto muy distinto. Exacto. Pero Filmer empieza su tratadito, ¿no? Que lo escribe en los años 50, pero curiosamente se publica en 1680, en medio de la crisis llamada de exclusión, cuando nuevamente el Parlamento entra en conflicto con Carlos II y que va a desencadenar con la muerte de Carlos II y la llegada de Jacobo II la Revolución Gloriosa, ¿no? Y comienza su tratadito diciendo estas ideas del partido del Parlamento las han tomado de los jesuitas, ¿no? Porque eso, claro, es una manera muy potente de desprestigiar esas ideas, ¿no? Son papistas. Un argumento son unos papistas. No, él utiliza exactamente la denominación papistas. Y es verdad que en la tradición conservadora británica esto se dice muchas veces, ¿no? Que son mucho más elocuentes. Suárez sobre todo, ¿no? En fin, también Belarmino y también a veces Mariana son mucho más elocuentes que Locke en su descripción del contrato y en la limitación de los poderes del rey, ¿no? Sí, es muy curioso eso. Sí, sí, incluso una polémica que existió, creo recordar, porque con Mariana, yo no sé si la tratamos cuando abordamos, que al rey Felipe III se le pidió que prohibiera el derreje y que intervino Jacobo I, creo recordar, y que obtuvo una contestación. Bueno, en fin, hay un episodio, al respecto. Pero puede ser. Sí. Pues tirando un poco de ese hilo, es decir, de la faceta esta de John Locke como vocero casi vocero total del partido de la Revolución, del partido del Parlamento, del partido Whig, es decir, no solamente como un teórico que habla del buen gobierno en sentido ideal, sino como el que justificaba la acción política de un partido concreto en ese momento concreto, podemos abordar, si quieres, si te parece, para finalizar este episodio, los aspectos en los que en la obra de Locke está ya incoado cosas ya de plena vigencia moderna, es decir, todo su propuesta política lo que tiene de diseño de instituciones que van a garantizar la libertad. Por ejemplo, la separación de poderes, de la que el propio Locke habla antes que Montesquieu. Sí. ¿No? Bueno, yo creo, mira, hemos puesto aquí la obra de Locke en francés, ¿no? Yo creo que es una cosa importante señalar que, el libro se escribe en la crisis de exclusión, después viene la Revolución del 1688, después efectivamente vuelve con María, él se había exiliado, o sea que también una cosa interesante lo de los exilios, no únicamente nos afecta a los españoles, Hobbes se exilió, Locke se exilió, o sea que el exilio es importante también en esta historia, ¿no? Y está en francés porque el libro fue inmediatamente traducido al francés, el segundo tratado, y se convirtió entonces en una obra universal. Entonces, esta cuestión de la separación de poderes realmente le llega a Montesquieu a través de Locke y de la experiencia británica, ¿no? Yo creo que la cosa importante que hace que Locke sea mucho más inspirador, ¿no?, para lo que después se ha llamado el liberalismo, es justamente la idea que aparece central de que hay unos derechos políticos, estas llamadas propiedades, cuya protección es obligación del Estado. Esto va más allá de Hobbes, porque es verdad que Hobbes habla de que la vida es el motor, ¿no?, que explica la existencia del poder político, pero aquí es más allá de la vida, también son los bienes. En Hobbes también aparece la idea de los bienes, pero finalmente también la conciencia, nuestras creencias, ¿no?, algo que tenemos propio y no nos puede ser arrebatado. Entonces ahí hay una dimensión que hace que una vez que se ha traducido el libro se convierta en un argumento universal, algo que estaba pensado para un conflicto muy particular, ¿no? Y después hay una parte que yo creo que también es universal, es que esa experiencia inglesa del conflicto primero nace con la llegada de los Estuardo, que tiene una pulsión, digamos, absolutista, ¿no? Jacobo I, lo has mencionado tú, es un teorizador del derecho divino de los reyes. Su hijo Carlos, el desgraciado, pues le cortan la cabeza, ¿no?, por defender una prerrogativa regia frente al Parlamento. Después llega la dictadura de Cromwell y nos encontramos con la abolición de la monarquía, con la abolición de la Cámara de los Lores, con la abolición de la Iglesia oficial. Aparece la soberanía plena, pero del Parlamento. Esta es una cosa muy interesante. Y finalmente es llamado Carlos II en la Restauración,
Y en la Restauración, cuando Carlos II intenta nuevamente de alguna manera conseguir una prerrogativa que alcance una autoridad religiosa y política, se produce la Revolución Gloriosa. Y lo interesante de Locke es que la solución es una solución de síntesis. Él aparece en la idea de una soberanía compartida, ¿no? Y esto es el partido Whig, era el partido del Parlamento. Su padre fue capitán del ejército del Parlamento. Y curiosamente hay una aceptación de que un orden político tiene que ser integrador, tiene que integrar, ¿verdad?, tres cabezas en una misma soberanía, que es la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes y el monarca. Y claro, ahí es donde nace la idea de la monarquía constitucional, ¿no? Y de alguna manera se delimita un modelo, es verdad, asociado a la separación de poderes, pero también una estructura institucional, dos cámaras del Parlamento más un rey, que van a dar lugar pues a una versión moderna del parlamentarismo que ya llamamos pues constitucional. Exacto. Y que después se va a ir democratizando, ¿no?, con Exacto. El paso del tiempo, ¿no? Aunque esa división de poderes o separación de poderes, corrígeme si es así, yo creo recordar que en Locke consistía en, digamos, quien hace la ley, quien la aplica, y luego un poder que llama federativo, que consistiría más bien en las relaciones internacionales, en la política exterior. Exactamente, ¿no? Sí, así aparece en Locke. Es verdad que la síntesis, ¿no?, ya lo veremos en su momento, pues aparece en Montesquieu, que ya lee un poder judicial independiente del poder político, porque claro, en todas estas revoluciones pues la Cámara está hallada el ejercicio, ¿no?, de la justicia directamente por el rey, la idea misma, ¿no?, de que el sistema judicial es emanación de una justicia regia, etcétera, etcétera, pues desaparece y aparece la necesidad de una justicia independiente, ¿no? Para concluir, te haría una pregunta, porque yo creo que ya en Locke se insinúa una idea de esto, tú lo has dicho, ¿no? Es el portavoz de un partido, pero al final por lo que aboga es por componer un poco los elementos que conforman un sistema institucional para que esté compensado y, bueno, no haya predominios netos de nadie sobre nadie, ¿no? La idea de separación de poderes y de equilibrio entre ellos, ¿no? Estaría un poco detrás, no sé si es posible hablar en esos términos o si no tiene nada que ver. La idea de constitución mixta, de que cualquier forma pura digamos, de Estado, los que abogan por una democracia radicalizada en el sentido de un poder atinente al pueblo que no tenga, frente a la idea esta de Polibio, de Cicerón, que tiene los antecedentes clásicos de todo tiene que estar un poco absolutamente, sitio, ¿no? Filmer, claro, sostiene, ¿no?, que los enemigos del partido del rey lo que quieren establecer es un sistema mixto, pero un sistema mixto, en último término, lo califica de democracia, que es una palabra, en fin, que es un absolutismo despótico y tumultuario y de la multitud. Y es verdad que aparece esta idea de un gobierno mixto. De hecho, entre los, digamos, los teóricos, ¿no?, del tiempo, pues claro, acaban identificando al rey con la figura de los cónsules, la Cámara Alta del Parlamento, ¿no?, la Cámara de los Lores como un Senado, ¿no?, y la Cámara de los Comunes, pues, en fin, el elemento de las tribunicio, ¿no?, de la República Romana, ¿no? Y entonces apelan, ¿no?, a esta tradición como una experiencia que proporciona estabilidad y libertad, ¿no? Y entonces aparece la idea de que la monarquía inglesa, pues en realidad, que luego va a tener continuidad en el siglo XIX, ¿no?, con la idea de Bagehot, ¿no?, de que es una república disfrazada, ¿no? Realmente es una república coronada. Coronada, exactamente, algo así. Pero vamos, yo creo que lo más importante para las personas que nos escuchan es la idea de que hay unos derechos prepolíticos, que el fin del gobierno es proteger esos derechos prepolíticos. Eso es lo que es muy novedoso en relación a Hobbes. Eso es. Y es una diferencia radical, ¿no? Estupendo, pues nos quedamos con esa síntesis, que además me da pie para emplazar a los que nos quieren seguir en estos episodios de Historia de las Ideas Políticas al próximo capítulo, en el que abordaremos otro autor también muy interesado en equilibrar las instituciones y en buscar la estructuración del poder de tal manera que se pueda garantizar la libertad individual. Me estoy refiriendo a Montesquieu, que será el protagonista de nuestro siguiente episodio. Gracias por habernos seguido.